Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, sabemos que hoy es una mañana distinta. Es una mañana en donde, en su gracia, aunque reconozco el duelo que hay en nuestros corazones por la partida, la presencia del Señor, de mi hermano, de nuestro pastor, del esposo, del hijo, del amigo, también sabemos que hoy tenemos que hacer una fiesta a la vida, entendiendo que eso es lo que el Señor nos dio, una vida abundante, una vida en la que hoy, la esperanza por la que Paz Juan trabajó por tantos años para el Señor, hoy él puede vivirla en plenitud. Sepa que si hay algo por lo cual nosotros predicamos tiempo tras tiempo, si hay algo por lo cual servimos al Señor, tanto la Paz Yami, como Paz Juan, como su familia, como todos aquellos que sirven en este lugar, es porque tenemos la esperanza en la resurrección que nos entregó el Señor Jesucristo. Así que lo glorioso es que hoy Él está disfrutando de lo que predicó. Eso es lo que nosotros debemos atesorar en el corazón. Él está disfrutando de esa gracia divina, aquella en la que nosotros creemos, aquella en la que nosotros reposamos. El miércoles anterior tuve la oportunidad de compartir, de hecho quiero decirles que este mensaje está dividido en dos. Algunos de ustedes no estuvieron el miércoles, otros sí, y creo que es importante que usted pueda escucharlo. El miércoles el título del mensaje es Una semilla que muere, entendiendo ese pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el versículo 24, que nos dice que si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Y le digo que es la primera parte de lo que resulta ser un mensaje que hoy he de completar por una razón. Nosotros debemos entender que Paz Juan está más vivo que nunca. O sea, así como lo oye, nosotros estamos muriendo. Eso dice el apóstol Pablo, que mientras el hombre interior se fortalece o madura o crece, el hombre exterior se va deteriorando. Pero Pastor Juan está en plenitud, así que él está más vivo que cualquiera de nosotros. Eso quiero que sepa. Así que desde esa perspectiva lo que enseñaba en esencia es que ahora es cuando nosotros debemos tener esa fe y esa confianza que lo que viene es una gran cosecha de parte del Señor. La semilla ya se sembró y lo que ha de pasar es que Dios ha de levantar, de acuerdo a la calidad de esa semilla que era de la mejor, una cosecha extraordinaria. Vienen tiempos para Rebosa, vienen tiempos para esta casa donde van a poder recibir lo que incluso su pastor muchas veces compartió desde este púlpito. Y es esa gracia divina que hará que los campos estén llenos de trigo para ser cortado, para ser cosechado. Esa cosecha que pondrá a muchos en el reino de los cielos. Sepa que Rebosa está puesta en el mapa, escuche, del mundo entero. Está puesta allí por Dios y está puesta para que ahora empiece a gestarse mucho de aquello por lo cual sabemos que trabajó el siervo y pastor al que nosotros amamos y seguimos amando, porque Él está más vivo que nunca. Amén. Así que quiero decirle que el título del mensaje esta mañana es El man está vivo. Yo estuve escuchando a su pastor y él utilizaba mucho eso del man, y el man está vivo. ¿De acuerdo? El man está vivo. Así que quiero que me acompañen por favor a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11, por favor, en su Biblia. Puede seguirlo aquí también. Dice la Escritura: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Amén. Voy a volver a leerlo porque quiero que usted empiece a ser ministrado por el Espíritu Santo. Dice en la Nueva Traducción Viviente, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Quiero decirle que esta mañana es una prédica para ustedes, una enseñanza, es un sermón para ustedes, algo que estoy convencido que procede del corazón de Dios. De hecho, les decía el miércoles que hoy esta instrucción divina les va a permitir poder tener respuestas, porque sé que lo que queda a veces de circunstancias como las que hoy vivimos son preguntas, pero yo quiero que sepa que Dios a sus hijos no les reserva ningún tipo de respuesta. Usted pregunta y Dios le responde. Así lo muestra la Escritura, lo dice así.
dicho por el Señor Jesús. Dijo que el que busca encuentra. ¿Se acuerda? Que el que toca se le abrirá. Y quiero que sepa también que el que pide y pide respuesta, Dios se la dará. ¿De acuerdo? Así que cuando nosotros estamos leyendo este pasaje, encontramos que el apóstol Juan, que fue quien escribió Apocalipsis, en particular en este capítulo 12, el versículo 11, él nos introduce en el ministerio de cómo los creyentes tienen la capacidad de poder vencer a Satanás. Ahora, hay algo que resulta ser paradójico, porque la clave no está en procurar preservar la vida terrena, o sea, esta vida natural, la vida bio, como está establecida en la Escritura, sino en entregar todo, absolutamente todo lo que somos por causa de la persona de Cristo Jesús, incluso si eso nos va a llevar hasta la muerte. Escúchelo. Así que la victoria no se mide en permanecer vivos físicamente, sino en permanecer firmes en la persona de Cristo Jesús, aun si la muerte llega. Quiero decirle que cuando nosotros nos vemos hoy como iglesia, si hay algo que me causa gozo es poder reconocer que usted hoy decidió caminar firmemente en la fe que ha estado escuchando por muchos años o por un tiempo predicada en este lugar. Usted pudo haberse debilitado y decir, ahí no voy a estar este domingo. Perdí mi esperanza en todo lo que he escuchado. Perdí mi esperanza en las palabras que se me han anunciado. Perdí mi esperanza porque mis ojos estaban puestos en una persona. Pero quiero que entienda que si hay algo que lo hace valioso y que realmente le da sentido a todos aquellos o a la vida de todos aquellos que nos decimos cristianos, es permanecer firmes en Cristo Jesús, permanecer firmes en la esperanza que solo podemos encontrar en Él. Es tan así que por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Así que entendamos que por eso le digo que si hay alguien que está más vivo que nunca hoy, es precisamente nuestro pastor Juan Carlos Bonet. Ahora, aquí hay una frase que resulta interesante. Dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así dice. Y quiero que entienda que esto tiene un peso que resulta ser importante interpretarlo porque aquí hay contundencia. O sea, esta frase no significa que no valoraran lo que era su existencia o su vida en esta tierra, sino que comprendían que su verdadera vida estaba escondida, como lo dice Pablo en Colosenses en el capítulo 3, el versículo 3, estaba escondida en la persona de Cristo Jesús. Por eso entendamos que el diablo no podía arrebatarles a quienes se les estaba dando esta palabra, no les podía arrebatar la victoria, incluso quitándoles la vida física. No podía quitarles aquello que les había sido dado a través del triunfo eterno en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, en esta enseñanza yo quiero que veamos cómo la Escritura muestra varias cosas. Y que aunque el creyente puede morir físicamente en medio de la batalla contra Satanás, su victoria ya ha sido asegurada en la persona de Cristo Jesús. Véalo así. Pero hay preguntas que nos hacemos. Hay quienes tal vez están diciendo, no es que el Señor se lo llevó. Yo quiero que se saque eso de su boca. Y quiero que se lo saque porque el Señor no va a quitarle la vida jamás a un siervo fiel. Todavía no lo ha creído. El Señor no va a quitarle la vida a un siervo fiel. Eso no va a pasar. Y de hecho la Escritura lo dice, que el que vino a robar, matar y destruir es Satanás. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que quiero responder hoy preguntas a través del mensaje. Y una de ellas es, ¿quién es el verdadero autor de que un cuerpo físico pueda perder la vida? ¿Quién es el verdadero homicida? Y Dios no le quita la vida a ninguno de sus siervos. Es nuestro enemigo el que tiene eso dentro de su carácter homicida. ¿De acuerdo? Ahora, es interesante poder verlo dentro de la practicidad de lo que es nuestra vida como iglesia. Porque lo que nosotros descubrimos es que nuestro amado pastor dio su vida por Cristo y por su causa. Ese es el punto. Sepa algo, usted no se va a convertir en objetivo militar del enemigo porque no hace nada.
Usted no va a convertirse en objetivo militar de su enemigo porque es alguien que no está viviendo en el orden establecido por Dios o no está procurando que la obra de Dios se lleve a cabo en esta tierra. Pero si usted es alguien que está actuando en función del reino de los cielos, quiero decirle que su enemigo va a verlo de principio a fin como un peligro que él tiene que buscar la manera de por lo menos detenerlo. Escuche, quitando su vida física porque no puede más nada que hacer eso. Y eso para nosotros no es tan trascendente sabiendo que allí no hay manera en que se nos robe la victoria que ya Cristo nos dio. Así que usted va a decir conmigo, el man está vivo. No, no lo dice con convicción. El man está vivo. ¿Sabe? Partiendo de aquí yo quiero mostrarle 3 verdades que resultan ser concluyentes dentro de lo que es este texto. Lo primero es que la sangre de Cristo obra en nuestra defensa. Eso es lo que vamos a ver. Lo segundo es que el testimonio fiel es una muestra que nos hace saber que hay un arma poderosa para vencer. Y lo tercero es la entrega hasta la muerte como muestra de victoria, una victoria que nos ha dado el Señor Jesucristo. Así que partiendo de eso sepamos que la sangre de Cristo es nuestra defensa. Y entienda esto, o sea, si hay algo que resulta ser maravilloso bajo la verdad de la sangre de Cristo, es que cuando nosotros estamos cubiertos por ella, no hay nadie que pueda acusarnos de absolutamente nada. O sea, sepa que si usted se remonta atrás al Antiguo Testamento, las personas tenían que sacrificar carneros, tenían que sacrificar animales para poder alcanzar el que sus pecados fueran, escuche, cubiertos. Pero cuando nosotros nos vemos a través de la persona del Señor Jesucristo, nuestros pecados no fueron cubiertos, nuestros pecados fueron absolutamente borrados. Por tanto, cuando nos está hablando Apocalipsis aquí, lo que te quiere decir es que si tú estás en Cristo Jesús, como Juan estaba en Cristo Jesús, no hay nadie que lo pueda acusar. Él era totalmente libre de cualquier acusación y por tanto, eso nos hace saber en qué lugar se encuentra hoy. Siendo justificado por la sangre de Cristo, Él está hoy en brazos de nuestro Padre. Él está en la presencia de nuestro Señor. Él hoy se está gozando en medio de haber creído o haber tenido la oportunidad de creer en aquel que era su Salvador. No hay nada que pueda generar algún tipo de acusación hacia su vida. Nosotros comprendemos que fue limpiado, Él fue justificado, Él fue redimido por la sangre de Cristo Jesús y por tanto está gozando de la presencia absoluta de nuestro Padre. Así que cuando alguien muere en Cristo, ¿sabes lo que va a pasar? El enemigo va a tratar de establecer argumentos. La gente va a empezar, o sea, hay personas que van a empezar a decir, no será lo que pasó con el Señor Jesucristo, pero cuando es llevado al sepulcro y no lo encontraron allí, empezaron a decir como no, es que su cuerpo se lo robaron. No, es que es mentira lo que él dijo que iba a resucitar. Él planeó que sus discípulos lo sacaran de hacernos creer eso. Eso es lo que el enemigo va a tratar de hacer. Y es lo que a veces viene a la mente, cosas que el enemigo quiere traer a nuestro pensamiento. ¿Qué será lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué fue lo que no sé qué? Nada pasó. Lo que pasó es sencillamente que tenemos un enemigo que no solo quiere destruir nuestro cuerpo y que es lo único que puede hacer. Por eso el Señor dijo, teman, no el que puede destruir el cuerpo, sino aquel que puede enviar el alma al infierno. Tu enemigo, quiero decirte que en medio de la corruptibilidad de este cuerpo va a llevarnos muchas veces a que nos quebremos de tal forma que incluso podamos perder la vida. Pero ella tiene sentido cuando está puesta en Dios y cuando está dedicada al servicio del Señor. Entonces esa muerte tiene sentido. Entonces reconocemos por qué el enemigo colocó sus ojos sobre nosotros para convertirnos en su objetivo militar. Pero lo que nosotros vemos es que ni eso nos quita la victoria, porque Cristo nos redimió, nos lavó, nos justificó y hoy podemos estar, hoy nosotros los que estamos aquí presentes delante de Dios con toda confianza, pero nuestro hermano pudo entrar a ese lugar incorruptible donde estará por siempre y para siempre. Así que él va a tratar de desacreditar la pureza, la fe de esa persona que muere físicamente. Así como lo hicieron de Jesús diciendo mentiras, a veces nuestro enemigo va a decir mentiras. Lo acusaron en otras palabras, si usted se acuerda, al Señor Jesucristo de que su fe no era cierta y su testimonio era mentiroso.
Pero cuando usted lee Apocalipsis en el capítulo 12, el versículo 11, la primera parte, la parte A, dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Está hablando de personas que fueron muertas por la causa de Cristo. No sé si usted lo sabía, pero Pablo lo va a mostrar una y otra vez. De hecho, lo resalta en Romanos capítulo 8. Dice que nosotros todo el tiempo somos como corderos llevados al matadero. ¿Sabes algo? Tu enemigo, si realmente tú estás viviendo para Cristo como debe ser, va a colocar su mirada en ti. Ahora, no quiero que te atemorices por eso, porque no le tememos. Y por eso el mismo apóstol Pablo va a darse cuenta que incluso, y va a pronunciarlo así, que incluso el vivir nuestra vida, obviamente es valiosa en Cristo Jesús, pero dice que incluso el morir para nosotros es ganancia. Pablo va a decir cosas como, saben, si fuera por mí, yo me fuera a la presencia de Dios, pero estoy en una disyuntiva por causa de ustedes, y por causa de ustedes yo me quedo. Así que nosotros entendemos que el estado de la muerte física no acaba con nosotros, por el contrario, nos vivifica en la resurrección dada por Cristo Jesús. Hoy más vivo que siempre, nuestro hermano en la presencia del Señor. Y como iglesia tenemos que llenarnos de esa esperanza. Por eso el apóstol Pablo va a hablar en la carta, en una de sus cartas a los tesalonicenses, de la necesidad de no entristecernos como se entristecen aquellos que no tienen esperanza cuando alguien parte, cuando alguien se va de este mundo. Yo sé que nos causa tristeza. Yo le dije que quiero hablarle desde mi corazón. O sea, yo ayer estaba mi esposa de cumpleaños y traté de hacerle el día feliz, pero cuesta. Y cuesta porque nosotros tenemos un alma. Nos cuesta porque nosotros tenemos sentimientos, ¿sabes? Yo pienso, y ella lo sabe, que hemos pasado estas noches hablando de Pachami, de los niños. Y cuesta, nosotros lo sentimos en el alma. Nosotros lo sentimos, o sea, sentimos el dolor, no al nivel que lo siente la Pachami, pero lo sentimos. Pero lo bueno es que no nos quedamos en ese dolor que puede ser usado incluso por el enemigo para hacernos que nuestra fe se debilite, para hacernos que podamos cuestionar incluso al Señor. No, nosotros de ninguna manera llegamos a eso. Por el contrario, reconocemos que nos duele, y nos duele porque teníamos planes con esa persona. Yo estaba pensando en los viajes que haría con él, estaba pensando en la escuela que íbamos a abrir en Barranquilla, estaba pensando en las veces que tendría que él acompañarme a predicar, estaba pensando en las veces que iría a predicar a la iglesia. O sea, estaba pensando en mi futuro con él, como sé que su esposa estaba pensando en su futuro con él o sus hijos. Pero lo cierto es que nosotros, si miramos de allí, no vamos a mirar hacia atrás, miramos hacia adelante, y con lo que nos encontramos es con una esperanza gloriosa, que un día nos encontraremos con él y nos gozaremos y diremos, valió la pena lo que nos enseñó. De hecho, quiero decirte que cerrarás un día tus ojos, y mejor dicho, tú ni siquiera alcanzarás a pensarlo, y ya estaremos en ese lugar en el cual él está. La Biblia dice que la vida es como neblina que sale al amanecer, y cuando el sol empieza a subir, ella empieza a disiparse. Eso es así, rápido, corto, esa es esta vida. Así que pronto nos vamos a ver con él. Hoy lo estamos mencionando aquí, pero en pocos días estaremos allí, en pocos momentos estaremos allí. ¿Sabes por qué? Porque vamos al mismo lugar y con la misma esperanza que él sembró en nuestros corazones, con la esperanza que Dios nos dio. Así que nos duele, claro que nos duele. Pero usted no puede pretender que nosotros guardemos luto por alguien que está vivo. Se guarda luto por alguien que sabemos que va a estar eternamente muerto, pero por alguien que está vivo celebramos. Celebramos. Y hace un momento estaban diciendo aquí, Pastor Juan era alguien que invitaba a que nos preparáramos, a que estudiáramos. Y yo te digo algo, él era un hombre en esta tierra, porque sigue estando vivo, pero en esta tierra era un hombre hambriento. Yo le decía a su pastor, mira que me encontré un estudio sobre tal cosa. Ey, mándamelo. Era así. Mira que acabo de escribir un mensaje o predicar un mensaje. Ey, quiero escucharlo. Qué hombre tan hambriento de las cosas de Dios. Pero hambriento. Mira que estoy por implementar una estrategia para que podamos tener mejores servidores. Ey, eso lo necesito. Oye, mándamelo. O sea, ese era él. Y sabes, cuando yo te estoy diciendo que vamos a hacer una celebración a la vida, es a la vida de alguien que nos enseñó
la verdad de Dios. Y por tanto, si lo que él sea que, bueno, que comía mucha arepa de huevo, usted puede, no sé, que la gente empieza a pensar. Pero yo quiero decirle que no. La causa de la muerte, no deje que Satanás lo engañe. La causa de la muerte es que él sabía el peligro que representaba para las tinieblas. ¿Sabe? Si hay alguien que puede dar fe de eso, soy yo, siendo su amigo. Y si hay alguien que puede dar fe por encima de eso, es la gente que estaba cerca de él. Porque nosotros vimos su fruto. Y su fruto era como el que la Biblia describe que tienen aquellos que son hijos de Dios. Sin ninguna duda. Si hay alguien que lo dude, quiero decirle que se lo puede preguntar a Dios mismo. Así que la victoria sobre Satanás, quiero decirte que comienza en la cruz. La sangre de Cristo no solo perdonó tus pecados, sino que también derrotó a nuestro enemigo. Así lo dice el Señor, que fue exhibido ahí en Colosenses capítulo 2 públicamente, y el acta de decretos que estaba en contra nuestro fue clavado allí en la cruz. Así que el diablo en la escritura es llamado como el acusador. De hecho, en el versículo 10 de este capítulo 12, con la antelación del pasaje que estamos estudiando hoy, así lo nombra la Biblia, como el acusador. Está refiriéndose a él en esos términos. Pero quiero que sepas que la sangre derramada por el Cordero va a silenciar cualquier acusación que el enemigo quiera levantar contra los hijos de Dios. Así que todo ataque del maligno contra el creyente es respondido con el hecho de que Cristo ya pagó el precio total. Así que haga lo que haga, es imposible, está conmigo, es imposible que pueda quitarle la vida que le fue dada ahora en Cristo Jesús. Así que para Rebosa, para la comunidad Rebosa, esto va en concordancia con lo que es la vida de su pastor. Qué bueno es saber que no hay nada de lo que su enemigo pueda acusarlo. Y si lo hiciese así, entendemos que Pa Juan vivió como un ejemplo de santidad y pureza, y no hay nada que pueda manchar el vestido con el que se presentó delante de nuestro Padre. Sepa eso. ¿Sabe? Saliéndome un poquito de lo teológico para entrar a lo práctico, su pastor era alguien que yo sentía que era muy ingenuo, pero para bien, ¿sabe? Esa gente que se cree los cuentos, o sea, se los cree. Él era tan niño como la Biblia dice que debemos ser. Su esposa y sus hijos y los que son cercanos saben que yo vivía para molestarlo, para echarle cuentos. Le echaba cuentos, pero él me los creía. Ey, de verdad, de verdad. Y yo, hey Juan, pero tú si eres bobo, ¿cómo te vas a creer eso? Pero él era un niño, él era una persona tan especial, tan pura. O sea, eso habla de pureza. Y lo digo así, no estoy diciendo con esto que no peleara en la calle cuando iba en el carro. Ay, pero mire, se mande la moto, ¿qué tal? O sea, yo iba montado en el carro con él y me reía de escucharlo. Mira que el viejo de la bicicleta, mira que el no sé qué, mira. Él era... Nada de eso le robaba su pureza. Él era una persona extraordinariamente pura. ¿Sabe quién propició esa pureza? El Señor, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. El Señor derramó su sangre por él, y Juan dijo: yo acepto ese derramamiento de sangre en mi favor. Así que él era una persona extraordinaria. Juan realmente amaba. Lo hablaba con su esposa ahorita. ¿Saben cuál es la esencia de esta congregación? Y quiero que usted la mantenga, es el amor. O sea, vean, se los voy a decir así. Nosotros venimos a este lugar y siempre nos hemos sentido extremadamente amados. ¿Y sabe quién procuró eso? Su pastor. Su pastor y su pastora todo el tiempo nos han recibido de tal forma que yo llego aquí y ya hasta se atreven a decirme tío, de cosas no me dicen abuelo, cuidado. Tío, sus hijos, tío, los jóvenes y que el tío universal. De los menores de 18, de ahí para allá, yo no soy tío. Ya eso uno, mejor dicho, ya me van a meter en una escala extraña, no señor. ¿Saben algo que tampoco encontré en su pastor jamás? Y voy a decirles cosas fue incredulidad.
yo dije, de pronto solo soy yo. Voy a preguntárselo a su esposa y a su mamá. Hace 8 días yo enseñé y no alcancé a ir al turno de la visita del mediodía. Estaba almorzando con los hijos de Paz, con Leo, bueno, con varias personas, Ángela, su mami. Estábamos almorzando y se fue la hora. Yo le dije, me dijo Leo, Paz, faltan 20 minutos para que termine la visita. Y yo le dije, yo no quiero hacer una visita tan corta porque me gastaría 10 para llegar y solo estaría con él 10 minutos. Así que voy a esperar la visita de la tarde. Pero cuando llegó la tarde, yo me presenté en la clínica a las 5 en punto. Esperé antes de irme a Barranquilla y esperé hasta las 5. Llegué a las 5 a la entrada de la clínica. Cuando llegué ahí, el vigilante se puso pesado, que ya no había visitas, que las visitas solo eran hasta el mediodía, que yo no podía entrar. Hey, hermano, yo voy a orar por él, mira, yo soy su amigo, por favor, déjame entrar. Y no quiso. Llamé a la Payami, le dije, Payami, no me dejan entrar. Me dijo ella, ay, dile, haz lo que sea para que te dejen entrar, me dijo ella. Y yo la volví a llamar, no me deja entrar este bendito vigilante, ¿será que manda un ángel que lo mate? ¿Qué hacemos? O sea, como... Solo oré, pastora, pero no lo dije, o sea, no lo confesé. Pero ella me dijo, mi suegra va a bajar, si quieres espérate que baje, porque ahora que ella baje de pronto te dejan subir. Bajó la hermana Marieta y ella, como buena mamá, agarró al vigilante ahí, 3 cosas le dijo, no sé qué le habrá dicho, pero se las dijo. Y el vigilante abrió la puerta y me hizo entrar. Así que yo subí, y cuando subí, yo siempre, y sé que pueden decir hola Paz, yo siempre mostré una actitud enérgica con él. Entonces llegué, amigo, ¿qué pasa, mi hermano? Vamos a orar, tú y yo vamos a orar hoy. Así que vamos a arrancar en lenguas a orar. Y él tenía dificultad respiratoria, una dificultad casi al 90 o más %. O sea, era casi no poder respirar. Y él, estando allí, me hizo con su cabeza que sí. Y empezamos a orar. Y ellas saben que él no había podido hablar por su dificultad. ¿Y saben qué empezó a pasar? Él empezó a orar conmigo en lenguas. Empezamos a orar en lengua. Ay, Zambaya, que se debe que tenéis Sarama. Ir acá, los dos. Y cogí aire y otra vez seguía orando en lenguas. Y luego empezamos en el nombre de Jesús. Y él decía en el nombre de Jesús. Yo le voy a decir una cosa. Yo siempre le decía a él, tú eres un berraco. Porque si fuera yo, los que estaban conmigo y con él siempre allí sabían que yo se lo decía. Metido en la habitación de mi cuarto en la casa. En mi casa en Barranquilla, y le decía, tú eres un berraco. Yo creo que no sé si yo hubiese tenido la fortaleza para pelear esta batalla que tú te estás dando con el diablo. Y no se me olvida que él me dijo, amigo, tuve un sueño y Dios me dijo, has peleado una batalla, pero no ha sido tan grande. Esta batalla ha sido pequeña y has vencido. Pero ahora te voy a decir que el diablo viene contra ti y te vas a pelear una batalla como nunca antes. Una batalla gigante, le dijo el Señor. Y mi amigo me dijo, estoy creyendo porque peleé una y la gané, pero esta también la voy a ganar. Así que vamos, amigo. Jamás escuché a su pastor y se lo pregunté a su esposa y a su mamá y a sus hijos. ¿Alguna vez escucharon a su pastor, a su papá? ¿Ustedes lo escucharon decir Dios esto o Dios lo otro? Jamás. Vean, es tan así que yo me fui esa tarde noche con la convicción que en esa misma semana iba a volver a ver a mi amigo. Así me fui. Prendí mi carro, me subí al carro y me dijo ella, ¿cómo lo viste? Le dije, ahora mejor que nunca. Le dije a mi esposa. Y nos fuimos orando y le dije, ahora mejor. ¿De verdad lo viste? Ahora mejor que nunca. Porque oró conmigo en lenguas. Porque declaró en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo creo. Y cuando le pregunté a su esposa cómo había sido, no hubo una queja. Ni siquiera se despidió. Porque él murió con las botas puestas. Él siempre le creyó al Señor. Y si usted quiere honrar la memoria de su pastor, créale al Señor. No le crea al enemigo. No le crea a su mente. No le crea a su prudencia. Crea lo que Dios dice en su palabra como Él siempre nos los enseñó. Sí que aquí hay un verbo interesante y es el verbo han vencido. Ese verbo lo que quiere decir es que los que
están en Cristo, aquellos que viven en el Señor, Jesús logró en la cruz algo que tiene efecto permanente para los que somos hijos del Señor, aunque incluso el creyente alcance la muerte física. Su victoria ya está garantizada por la sangre del Cordero. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos Éxodo en el capítulo 12, habla de esa sangre. El Señor mandó a su pueblo que pintaran los dinteles con sangre, ¿se acuerdan? Así que cuando el ángel de la muerte pasó y vio esa sangre en el dintel, siguió de largo. ¿Sabe cómo estaba la gente dentro de ese lugar? No estaban angustiados, no tenían una expectativa negativa, estaban llenos de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ellos escuchaban los gritos afuera, y ellos escuchaban la gente cómo se lamentaba por la muerte de los primogénitos. Pero dentro de la casa de aquellos que estaban cubiertos por la sangre del Cordero, había una absoluta paz. Una paz que no nos las quita ni la circunstancia más dura por la que podamos pasar. Así que, iglesia, la consigna es una sola. Estamos confiando en la sangre de Cristo Jesús. Ella es suficiente. Nadie nos puede acusar, pero ella es suficiente porque nos da la fuerza para permanecer en fe. Sepa que el testimonio de un hijo de Dios sostenido en fidelidad es más fuerte que cualquier decreto humano y más poderoso que cualquier plan del diablo. Daniel, el profeta, no venció con fuerza ni por fuerza, sino porque permaneció firme en su fe. Su testimonio fue tan contundente que lo que terminó pasando es que el rey Darío emitió un decreto ordenando a todos los pueblos de su reino temer y reverenciar al Dios que tenía Daniel. Y eso es lo que produce precisamente el testimonio del Pajuán. El enemigo todavía busca callar la oración y la fidelidad, pero la historia enseña que cuando nosotros como cristianos somos firmes, Dios honra ese testimonio y lo convierte en victoria. Aunque nos arrojen incluso a un foso de leones o nos lleven a la muerte, nuestra fidelidad muestra que Dios es más fuerte que cualquier cosa que los hombres digan, y que el diablo nunca tiene la última palabra, sino que la tiene el Señor. Y Dios dice, el hombre vive. Está vivo. Le proponía a la pastora que a partir de ahora nosotros celebramos la fiesta de la vida en este lugar, honrando precisamente la vida de nuestro pastor. ¿Usted cree que había alguien que amaba más la vida que él? Usted no lo veía. Él todo era una fiesta, todo era alegría. Y lo sé, que en días difíciles hasta a él se le salió una sonrisa. Estábamos en la clínica, estamos orando en lenguas y levantó su rostro. ¿Y qué te regaló? Una sonrisa. En medio del dolor levantó su rostro. Y recuerdo que ella dijo, mi amor, me regalaste una sonrisa. Un hombre vivo y sigue vivo. Un hombre que sabía lo que Cristo había hecho en él a través de su sangre y que por eso expresaba un testimonio digno de aquel a quien él predicaba y proclamaba. Juan no proclamaba al Señor solo con su boca, con su vida. Vea, era un hermano y un amigo, mejor dicho, extraordinario. Mi esposa sabe que por las muchas cosas, pues mi vida es muy seria. O sea, muy seria no porque yo sea acartonado, los que me conocen saben que no es así, pero seria en el sentido en que son asuntos del reino de los cielos. Entonces todo el tiempo pero yo me encontraba con Juan. Juan era un hombre tan lleno de vida y felicidad que se me olvidaba la seriedad de la vida. De veras, que tenía dichos. Le digo a la pastora esta mañana, le digo, pastora, me puse otra vez a escuchar mensajes de Pastor Juan. Y es que Juan es imposible poder acercarse a la manera en que él enseñaba, porque venía un tema serio, estaba hablando de la alabanza, las últimas prédicas que escuchamos. Y de pronto salía con un chiste y yo decía, ay, o sea, él era un hombre tan lleno de vida y de gozo en esta tierra, porque yo no me lo imagino ahora. Si así era aquí, allá tiene que, mejor dicho, entró y armó la parranda en el cielo. O sea, tuvo que ser. De verdad, nosotros estudiamos juntos en Rema. Y teníamos que saber, mi esposa lo decía, ahí llegó Juan, porque se le escuchaba desde la entrada la risa, ¡guau, guau, 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 guau! Se le escuchaba así. Y después de eso, él llegaba, mi amado, mi amada, así era aceleradito. Era donde llegaba. De hecho, nuestra promoción, el tiempo de nuestra promoción,
bueno, la mejor en el sentido del colorido. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos solo con la mayoría de personas del interior del país. Y en el interior no se vuelve más frío, más. Pero es que cuando se juntaban 2 costeños, 3 costeños ahí, eso cambiaban la historia de la humanidad. O sea, ese era en esta tierra, porque sigue vivo, su pastor. Así que no me lo quiero imaginar en el cielo. Ya los ángeles dijeron, llegó el bullero. O sea, aquí llegó el que no sea como. Este man la aprendió aquí en el cielo. Saben, es pura gracia divina. Cuando uno bien entiende la gracia, sabe que después de haber llegado a Cristo Jesús, no hay quien nos pueda quitar la vida y el gozo. Que aunque nosotros no hicimos nada, Él lo hizo todo. Y nosotros lo único que tenemos que procurar es cada día permitir que la palabra de Dios siga limpiándonos para mostrar un testimonio agradable a Dios y que los hombres puedan descubrir al Señor a través de la vida que nosotros vivimos. Eso es lo que hay que hacer. Eso no es ni siquiera una obra, eso es producto de lo que ya Cristo hizo, porque dice que nosotros andaremos en las buenas obras que Él estableció de antemano. Eso es lo que tenemos que hacer, y yo creo que Juan lo vivía, por eso era tan libre y feliz. Él entendió la gracia de Dios y por eso era un hombre de tanta integridad, de tanto respeto. Lo tercero y último es que la entrega hasta la muerte es nuestra victoria. ¿Está escuchando? Vean, yo me atrevo a preguntar aquí, ¿cuántos están listos a morir por Cristo? 3, 4, 5. Han tomado el ejemplo de su pastor. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Están bajando. Okay. ¿Sabe? Uno dice eso. Uno dice, perdóneme, no quiero ser acusador, porque yo no soy el acusador. Pero uno dice eso. Pero a uno le dicen culto 8 de la mañana. 8 de la mañana, oración 8 de la mañana. Uy, 8:30 mejor, 8:40. Yo llego a los últimos 15. Culto a las 9, después de la alabanza. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Mira, tienes que entrar a estudiar a la escuela, porque eso va a hacer que tu carácter se perfeccione y pueda servir mejor al Señor. Así que tienes que entrar a estudiar a SECO. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Tienes que servir en la iglesia, dar lo mejor de ti, poner tu don al servicio del Señor o tu talento. Tienes que hacerlo. Estoy seguro, porque se lo escuché a él decir, que lo decía desde aquí. Tienes que, además de eso, ser un servidor excelente. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Amén. ¿Sabes? Cada vez que dices amén, estás diciéndole sí a todo lo que significa entregar su vida por el Señor. Y quiero decirte que Juan nos lo enseñó. Mira, ahí lo encontraba montado ahí arriba. No sé si es que es la bomba lo que está ahí arriba. Hey Juan, ¿qué haces ahí arriba, Juan? Hey, aquí arreglando la bomba, que parece que algo. Hey Juan, pero deja que alguien más lo haga. Bájate de ahí que te vas a papurrar. Son palabras de él. Él me enseñó un montón de palabras. Le decía a la pastora, mira, tú vas a recoger, tú vas haciendo esto con los pelados, yo voy y voy a recoger no sé qué, ya regreso, voy a la iglesia, vengo por ti, porque tal y no sé qué, y ahora vengo porque mira que tal y tal y tal, y yo hago esto y tú estás así, estoy pa. Se los digo, yo venía bajando de Bogotá porque había estado enseñando en Bogotá, o sea, venía a dar una clase aquí, y en esos días él había pasado una semana re mal, y me acuerdo que le dije, amigo, no es necesario que me recojan en el aeropuerto. Estaba tosiendo, me acuerdo, tenía una tos. Le dije, ¿cómo me vas a recoger? Me dijo, hey, me he sentido con fiebre. Le dije, tranquilo, yo cojo un taxi. Se le metió que no. Pero como yo no quería controvertir su fe, porque era un hombre de fe así, le dije, listo, entonces recógeme. Me fue a recoger ese día. Me trajo aquí y le he dicho, no te preocupes por nada. Si no hay quien haga las cosas que se hacen durante la clase, yo las hago. Si eso no tiene, yo he sido maestro por un montón de años y yo sé qué se hace. Yo te ayudo con eso. Me dijo, no, yo aquí estoy a las 4 de la tarde. Ese día me acuerdo que se sintió tan mal que para mí fue extraño. Fue tan extraño que hasta yo dije, ¿qué pasó? Juan no apareció a las 4. Así estaría tan mal ese día o se sentiría tan mal. Porque es que Juan era una persona que había decidido morir por Cristo. Lo que pasa es que usted no lo sabía tal vez.
Y por eso lo tomó por sorpresa esta pelea con el diablo. Pero es que Juan ya lo había decidido sin que nosotros lo supiéramos. Pero él iba a morir como un soldado de Cristo Jesús. Juan no iba a morir acostado aquí en las playas, no sé, de Santa Marta, viendo cómo el mundo se perdía. Ese no iba a ser Juan. Él, si iba a morir, fuera a la edad que fuera, era peleando la batalla. Porque lo vi todos los días de su vida. Y uno dice, sí, estoy listo a morir por Cristo, pero no voy para llegar temprano al culto. Estoy listo a morir por Cristo, pero nos dicen, tienes que prepararte y estudiar. Ay, eso ya yo lo sé. Ya yo he hecho 340 discipulados. Ya yo no sé qué. No, te voy a decir, tú lo que tienes es un espíritu arrogante. No se parece al de tu pastor, que siendo tu pastor estaba listo a estudiar y aprender hasta lo más pequeño. No, yo vine a animarte. Pero es que yo escuchaba que él decía cosas así y dije, me voy a agarrar por ahí. Pero hay que hablar con honestidad. Y lo único que puede llevarte a la victoria es una entrega hasta la muerte. Apocalipsis 12, la parte C, A, B, C. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y aquí se hace presente la paradoja cristiana. Morir por Cristo es ganar. Pablo lo expresó así: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que el diablo piensa que quitar la vida es la victoria, pero en realidad cuando el creyente entrega su vida en fidelidad, confirma que su victoria no depende de la tierra, sino que depende del cielo. La expresión menospreciar sus vidas, lo que significa es que ellos decidieron obedecer a Dios aunque eso implicara la muerte. No amaron más esta vida que la eternidad prometida por Dios. Eso es lo que convierte al mártir en vencedor. Su pastor es un mártir, así como lo escucha, como lo fue Esteban, como lo fue Pedro, como lo fue Pablo. Él es un mártir, ahí está. Ahora está sentado ahí en las escalinatas de los héroes de la fe, haciendo porras para que nosotros lleguemos al final del camino. Ahí está él precisamente. Así que la muerte no es el fin. Quiero decirte que la muerte por Cristo es la coronación. Nosotros no hemos pasado la raya, pero él ya la pasó como un héroe. Sabes, en los días no de Darío, sino del rey Nabucodonosor, en Babilonia se levantó una estatua de oro, símbolo del poder humano y de la soberanía de los reinos de este mundo. El decreto determinado por Nabucodonosor fue claro. Al oír la música, todos debían inclinarse y adorar esa imagen que estaba allí. Quien se negara sería arrojado en un horno de fuego ardiente. Era la estrategia perfecta del enemigo: imponer la adoración falsa y exigir la renuncia a la fe en el Dios verdadero. Entre la multitud habían 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Y lo que dice la escritura es que ellos permanecieron en pie en su fe. No doblegaron sus rodillas, ni cedieron a la presión del rey, ni al miedo del castigo. Llevados ante Nabucodonosor, se les dio una segunda oportunidad. Si adoran, vivirán; si no, serán echados al horno. Entonces pronunciaron una de las declaraciones más poderosas de toda la escritura. Ellos dijeron: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Así que luego dijeron: él nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Sabe qué pasó? Ellos creían en el poder de Dios para librarles, pero también estaban dispuestos a morir antes de traicionar su fe. Y tú creerás que traicionar tu fe es decir que ya no crees en Cristo. No, traicionar tu fe es no vivir por lo que la palabra dice. Y eso fue lo que precisamente nos ejemplificó Pastor Juan. Él vivió por su fe y murió por su fe. Juan no murió así, sácatelo de la cabeza, porque su cuerpo se enfermó. Juan murió porque el enemigo sabía que tenía que tratar de detenerlo de alguna manera, aunque no lo pudo hacer, porque lo que necesitaba sembrarse ya fue sembrado para que las tinieblas tengan que retroceder. Sabes, tú dirás, pero ¿por qué lo dice? Porque yo estoy aquí parado. Yo lo he pensado. Nosotros nos hemos dispuesto como familia
a estar con ustedes, bajo la autoridad de la pastora Yami, en los tiempos que ella requiera y como Dios disponga, ponerle en su corazón que así sea. Pero yo como amigo pude replegarme y decir, no, ya aquí se acabó todo, ya que voy a irse para allá. Ya no voy ya. Ya no voy ni por el calleye y los chicharrones, yo me quedé. Que aquí me dan desayuno de calleye y chicharrón. Ya no voy para allá. Ni tampoco por el salpicón de raya que me da aquí el amigo Leandro. Ni por los arroces de Lisa, ya no. Solo quiero colocarle, él está vivo, se está riendo allá. Él se ríe, está riéndose. Y quiero decirle que, no, yo dije, no, ahora es cuando. Y yo quiero ser parte de eso. O sea, ahora es cuando esta congregación va a ver el fruto de la semilla sembrada. La que murió por causa de Cristo. La que no negó su fe a pesar de toda la opresión del enemigo. Y la que por el contrario nos mostró que vale la pena vivir para el Señor. Así que entendamos que la historia de estos tres muchachos enseña que la fidelidad a Dios siempre será probada. El horno puede tomar muchas formas hoy. Tal vez la presión cultural, la tentación, la persecución, la enfermedad, el rechazo o incluso poder llegar a la muerte. Hoy nosotros sufrimos una manera de persecución a través de esa muerte física. El enemigo quiere que cedamos, que nos inclinemos ante lo falso, pero la victoria del creyente no está en evitar el horno, sino en saber que Cristo entró con nosotros en medio de ese horno y nos libró. Cristo libró de ese horno a nuestro amado pastor. Al final, lo que dice la historia es que estos tres jóvenes salieron sin daño. Ni siquiera olor a humo había en ellos. Y el rey Nabucodonosor proclamó que no había Dios que pudiera librar como el Dios que ellos tenían. Así también, cuando el cristiano permanece fiel aún frente a la muerte, la vida cristiana no se mide por cuánto tiempo tú vivas, sino por cuánto tiempo tú permaneces fiel. Tengo un pastor amigo venezolano, Pastor Néstor Blanco. Pastor Néstor Blanco predica sobre Juan el Bautista. ¿Recuerdan? El primo del Señor Jesús, primo terreno del Señor Jesús. Y entonces él va contando la historia de Juan y llega hasta el punto en donde dice que Herodes mandó a cortar su cabeza. Y entonces dice que así fue. Colocaron la cabeza de Juan y le fue cortada. Y luego dice esta expresión. Y sé que muchos de nosotros nos quedamos con la idea que Dios le iba a pegar la cabeza a Juan. Pues no se la pegó. Juan siguió muerto. ¿Sabe por qué? Porque Juan había cumplido su propósito. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Juan cumplió su propósito. ¿Y sabe por qué lo cumplió? Porque él permaneció fiel al Dios en el que había creído. Yo sé que para nosotros hay una medida, pero no sé si se acuerda, el Señor Jesús murió a los 33. Juan el Bautista murió a los 30. ¿Sí lo ve? Ahora, si usted observa, murieron como mártires, tanto Jesús como Juan, pero Pablo también, y Pedro también, y Mateo también. No sé si lo sabía. Y Marcos también. Así que lo importante no fue ni siquiera cómo murieron. Lo importante fue que murieron siendo fieles a la causa de Cristo Jesús. Hace un tiempo atrás leí la declaración de un pastor a quien yo, desde jovencito, yo me convertí a los 16 años. He admirado su predicación. Ese pastor se llamaba, porque ya murió, se llamaba Adrian Rogers. ¿Alguien lo ha escuchado? Adrian Rogers. Quiero que sepa que fue uno de los más grandes hombres de Dios de este siglo. Y él solía decir esto. Mire lo que él solía decir. El diablo puede perseguirte hasta la tumba, pero no más allá, porque la tumba está vacía. Cristo vive. Sepa que Adrian Rogers nació el 12 de septiembre de 1931 en Estados Unidos y falleció el 15 de noviembre de 2005.
La causa de su muerte fue una neumonía en ambos pulmones, la cual se produjo como complicación por el tratamiento contra el cáncer de colon que padecía. Tremendo hombre del Señor, todavía nos resuena. Todavía casi todas las mañanas coloco una enseñanza de él. Bueno, se puede imaginar hasta dónde va a llegar el nombre de Juan Carlos Bonet. Quiero concluir, por favor, ¿sí? ¿Me ayudan los de las imágenes para concluir esta mañana? Era viernes 29 de agosto de 1975, en Pailita, Cesar. La madrugada se estremecía con el llanto de un recién nacido que sin saberlo venía con una misión: hacer temblar las tinieblas. Su madre, Marieta López Negrete, lo supo desde el principio. Sentía en lo profundo de su ser que lo que llevaba en su vientre no era un niño cualquiera, sino un luchador de 1000 batallas, dispuesto a morir con las botas puestas si así lo exigía su destino. Pero el inicio no fue sencillo. En los primeros meses de embarazo, el médico le diagnosticó que la criatura estaba alojado en sus trompas y que el embarazo, si se llegaba a gestar, sería muy difícil, casi imposible. Le compartió entonces una receta con unas pastillas que supuestamente ayudarían al pequeño a descender al útero. Marieta, obediente, fue a la farmacia. Allí el farmacéutico, al leer la fórmula, levantó la vista sorprendido. ¿Está usted embarazada?, preguntó. Porque estas pastillas son para provocar un aborto. El corazón de Marieta se estremeció, agradeció en silencio, guardó la receta y se marchó. Supo entonces, con certeza divina, que había fuerzas interesadas en impedir que ese niño llegara a la vida. Pero también comprendía que Dios lo guardaría hasta que se cumpliera su propósito. El embarazo fue duro y el parto peor. El médico que recibió al pequeño, a ese pequeño Juan, declaró que había nacido muerto y que no había esperanza. Sin embargo, en la sala estaba una enfermera, puesta allí como un ángel, que insistió en que lo reanimaran. 15 eternos minutos pasaron y cuando todo parecía perdido, el niño respiró. Contra toda lógica, volvió a la vida. Los primeros días fueron de lucha. Su abuela paterna lo cuidaba con ternura mientras veía cómo su color de piel iba cambiando poco a poco. Finalmente, el niño venció aquella primera batalla y con el tiempo se convirtió en el muchacho alegre y lleno de vida. Más de 40 años después, Juan enfrentó otra cruenta batalla. Pero en esta ocasión no había manera de perder. El diablo podía desplegar el plan más cruel contra uno de sus grandes enemigos, pero el propósito de Dios ya se había cumplido. Su fe y su testimonio habían herido de muerte al reino de las tinieblas. Y aunque la muerte lo tocara, seguiría vivo, porque quien está en Cristo nunca muere realmente. Su victoria es eterna. La pregunta para su iglesia hoy es: ¿estamos dispuestos a vivir y a morir así? Porque solo quien entrega todo por Cristo puede decir aún muriendo: he vencido en Él. Y hoy vengo a decirte: el man está vivo.